para quién haces? ¿Para qué o para quién? Pues cada cosa diferente, ¿no? Digamos que las cosas que salen como laterales, o sea, los trabajos que uno tiene que tomar para ir pagando las cuentas, pues uno normalmente los hace para quien te los pague, ¿no? O sea, para tu cliente. O sea, si alguien te dice, escríbeme una campaña de publicidad para tal marca, pues la estás haciendo para tu cliente, ¿no? Y sabes que, o sea, es una forma de servicio, digamos. Y cuando haces algo que lo haces porque decidiste que sea una forma de como que eso es lo que tú puedes aportar, digamos, que es lo que haces bien o lo que te gusta hacer o a lo que te vas a dedicar. Eso normalmente sí lo haces pensando en las repercusiones sociales que puede tener, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he dado clases en prepa y en universidad, siempre pienso que esos alumnos son personas que se van a incorporar después a la sociedad, a la vida laboral, que se van a volver gente que toma decisiones, ¿no? Que al final ellos van a estar a cargo de nuestra vejez, ¿no? O sea, nosotros ahorita estamos pues activos y les estamos un poco explicando cosas que nosotros después no vamos a poder hacer, porque ellos ya van a estar a cargo. Y entonces que se mantenga, digamos, un cierto equilibrio social para que nosotros también podamos tener una vejez tranquila, pues depende un poco de ello. Entonces, al final de cuentas, uno lo hace un poco así, ¿no? O sea, como para que se mantenga, para que se pueda continuar la comunidad como uno la conoce, ¿no? Y escribir, pues, también es diferente en cada caso, pero yo creo que cuando uno escribe, sí, cada cosa que uno escribe tiene a un lector concreto en la mente. Pero hay textos también que uno sí escribe para sí mismo, aunque a veces esos pegan más. Sí, porque digamos que estos dos personajes de los que has escrito, ¿no? Bueno, de los que sí, tenemos acceso, claro. los escritos son, pues de alguna manera, pues extremos, ¿no? ¿Opuestos o cómo? Pues que Rodrigo y Selena, no sé si... Pues sí, puede ser. En el sentido de la música, sí son diferentes. Pero en otros sentidos, son parecidos en la... A mí los artistas, los músicos populares, los músicos en particular, pero la gente que hace música popular, siento que tiene un talento que a mí me gustaría tenerlo, que es la capacidad de decir algo que a la gente le llega muy hondo y decirlo de una manera que no es obvia, pero que a la vez es la más directa posible, ¿no? Yo me acuerdo mucho hay una escena en la película de Johnny Cash que le hicieron con Reese Witherspoon, no sé qué, y con Joaquin Phoenix, que a mí me parece una buena película. Y él va a tocar a la cárcel, ¿no? Y él está cantando Folsom Prison Blues, no sé qué. Y hay una línea de la canción que dice que estaba usando una camisa negra cuando lo arrestaron o algo así. Y en el público hay un viejito que canta esa línea así de yo también estaba usando una camisa negra cuando me arrestaron, ¿no? Y que se ve que, o sea, que se siente que el viejito vive para cantar esa línea de la canción, porque es suya, porque es su vida, ¿no? Esa capacidad de conexión, ¿no? Con la gente, y que además sus canciones puedan repetirse y repetirse y repetirse y repetirse y que siempre tienen la misma fuerza, me parece que es un poder muy grande, ¿no? Pero también los libros, ¿no? También los escritos. De repente, una vez que uno saca el texto, bueno, ya deja de ser de uno y se convierte de quien que lo lee. Sí, pero digamos que la envidia que uno tiene con los músicos populares es que ellos tienen o sea, tocan siempre a más gente. O sea, uno puede decir, yo puedo vivir sin ir nunca a un museo, o yo puedo vivir sin ver una escultura, o sin ir al teatro, ¿no? Mal, porque uno se pierde de cosas, pero... O hay gente que puede vivir sin leer un libro, ¿no? Pero nadie puede vivir sin música. O sea, eso sí es... Sí, no ubico a nadie, o sea, es que nadie. O sea, la música sí llega a todos los lugares, ¿no? Mi nombre es Nora de la Cruz. ¿Ocupación?
Ocupación, pues muchas ocupaciones, pero pues profesora, escritora, traductora, eso. Por ahorita eso. Bueno, yo estudié letras y la gente de mi carrera, en general, vamos desarrollando con el tiempo oficios distintos, ¿no? Laterales. Y a veces la corrección o la traducción son muy frecuentes, ¿no? Que te encuentres con oportunidades de gente que necesita traducir un libro, un artículo, un algo. Entonces, es una de esas cosas que hacemos los de letras. Como docente, pues ahorita estoy en universidad, pero he estado en prepa y en universidad sobre todo. Y también he dado cursos digamos, abiertos para el público en general, de creación, de redacción, de literatura, vamos a empezar ahora. Y como escritora, pues coordiné 2 libros. Los 2 fueron sobre figuras de la música popular. Uno fue Selena y otro Rodrigo González. Escribí una novela, que originalmente no era una novela, pero que se convirtió en una novela, y escribí un libro de cuentos. Pero ¿a ti qué te hace distinta a toda la gente de este planeta? Uy, no, pues qué pregunta. ¿Qué me hace a mí ser, pues bueno, es que a todos, pero yo creo que a todo lo que nos hace distintos son más que un rasgo como de él su bondad o su no sé qué, como el conjunto de ambivalencias que encerramos, ¿no? Que es que todos somos ambivalentes, pero que cada uno tiene sus ambivalencias distintas, ¿no? Y entonces yo creo que incluso a veces yo me descubro en esto, ¿no? Que por una parte digo, bueno, ¿cómo a veces puedo ser tan racional, tan analítica, tan no sé qué? Pero a la vez yo lo que elijo siempre de películas o de leer o lo que sea tiene que ver con lo sentimental, ¿no? Y que incluso yo soy como muy, como lectora, soy digamos muy exquisita y muy exigente y me gustan las grandes obras, los platos fuertes de la literatura, ¿no? Pero cuando escribo, casi siempre voy contra lo solemne, ¿no? Sí, o sea, como que a la vez, o puedo ser a veces tomarme muy en serio, pero también tener mucho sentido del humor, o todo verlo con... Sí, o sea, yo veo la vida como también con mucho de lo que tiene más que de absurda, como de ridículo, ¿no? Como hay cosas que pasan y que yo lo detecto muy bien, a veces que escucho conversaciones, que las ponía mucho en Facebook, ¿no? Y que son cosas que suceden en la vida diaria y que de repente uno las escucha y dices, ay, pues es que esto es muy gracioso. Pero la gente que lo está haciendo no lo ve, ¿no? Entonces eso puede ser. Okay. Yo creo que hay una palabra que utilizas que deja como más claro, que tiene que ver elegir, ¿no? Elegir. Esta posibilidad de elegir, que no todos todos tenemos la oportunidad, pero no todos la queremos tomar. Fíjate que yo hasta hace muy poco pensaba, bueno, creo que todos pensamos que lo que uno considera correcto o normal o natural o lógico es lo lógico para todos, o es lo normal para todos, o es lo... Y yo me acabo de dar cuenta que no es así. O sea, yo hace como 2 años o 3 años me di cuenta de que una cosa que me da mucho miedo es estancarme. O sea, por ejemplo, como que... Voy a decir algo súper feo, pero esta idea de los forevers, no sé si sabes que se le dice que es un forever, ¿no? Alguien como que se queda en un momento de su vida y ya no cambia nunca, ¿no? Que dicen, es que es forever, porque se quedó siempre en los 70, se quedó en Woodstock, ¿no? Y ya estamos en el 2019 y el señor tiene 90 años y todavía está en Woodstock, ¿no? Y trae el sí, ¿no? Y a mí me daba susto, ¿no? Como que yo decía, yo no quiero sentir que pasan los años y que yo estoy en el mismo lugar o que me quedo haciendo las mismas cosas. Eso sí me producía como miedo, ¿no? Entonces siento que mi reacción primaria ante las cosas siempre o casi siempre es buscar la mejora, ¿no? Incluso yo he aspirado, una de mis aspiraciones que nunca se ha realizado es tener un trabajo, o sea, estar en un lugar trabajando a largo plazo,
pero creciendo, ¿no? Y yo siempre estoy preguntándome así de, bueno, ya tengo esto, pero ¿cómo puedo ascender? ¿Cómo puedo hacer más? ¿Cómo puedo llevarlo a otro lugar, no? Yo pensaba que eso era lo que todo el mundo pensaba. Y hace algunos años, estaba hablando, no me acuerdo con quién, y me dijo que no, que en realidad no es así. O sea, que hay mucha gente que es un poco al contrario. O sea, que prefieren lo que les garantice no cambiar, ¿no? O sea, que van a elegir el trabajo que les garantice que nada se va a mover y que todos los días a la misma hora van a poner el mismo sellito de no sé qué, ¿no? Entonces, no sé si eso es de alguna forma como en el carácter, que viene de manera natural, pero sí creo que para mí eso sí ha sido determinante, ¿no? O sea, esta capacidad de elegir, para mí, siempre tiene que ver con esta onda de que ya cuando siento que me estoy estancando, tengo la necesidad de hacer algo, de lo que sea, de moverme. Algún tiempo tuve un trabajo que odiaba muchísimo, pero que tenía mucha necesidad en ese momento. Y me consumía muchas horas además, ¿no? Era de oficina y en Reforma, entonces el trayecto y todo, no sé qué, y me consumía muchísimas horas. Y llegó un punto en el que dije, bueno, pero si no me sale nada más y me tengo que quedar aquí, una cosa que tengo que hacer es, primero, me voy a volver la más chingona. O sea, bueno, ya, pongamos que este es mi trabajo, ¿no? Bueno, me voy a volver de esto que me choca, pero no sé qué, pero que ya es mi trabajo, me voy a volver la reata, ¿no? O sea, la mejor. Pero además dije, yo tengo que hacer algo que sí me guste, ¿no? Y me levantaba a las 4 de la mañana a correr, porque de pronto yo decía, ay, es que a veces estoy en ese trabajo y siento ganas de echarme a correr. Y yo decía, bueno, pues me voy a echar a correr. Entonces me levantaba a las 4 de la mañana a correr, así en el camellón, y corría, y ese era mi ratito, ¿no? Y entonces, estaba en mi oficina, no sé qué, todo ese tiempo, y con mi traje así, yendo a ver al dueño, bueno, no al dueño, pero al gerente de Nextel y al gerente de Cinemex y ofreciendo, ya sabes, ¿no? Así, empresarial, tope. Pero salía en la noche y tenía junta hacíamos una revista digital entre puros chavos, pues ya sabes, sin dinero y sin nada, pero porque necesitas tener algo que sí signifique algo para ti, ¿no? Sin tener que dar un juicio, Uh-huh. sino una opinión de esta gente que se queda, de esta gente que sí prefiere Uh-huh. quedarse poniendo el sellito. Uh-huh. ¿Por qué crees que sea? Pues por miedo. No, y no solo ese sellito, sino hay muchas otras actitudes que a veces nos cuesta trabajo entender, que hace rato te platicaba, ¿no? Esta competitividad de si te tengo que hacer una trastada para quedarme yo con lo que tú tienes, ¿no? O si lo que sea. Y eso también es mucho miedo. O sea, es como mucha falta de confianza en lo que uno realmente puede lograr, sin nada más que trabajo, ¿no? O sea, porque al final también tenemos ahora una cultura que te quiere vender la idea de que existen los caminos fáciles y que te quiere vender la idea también de que cualquier cosa que te haga el camino más fácil es buena. Y no necesariamente es así, ¿no? Yo creo que casi nunca, ¿no? Yo creo que a veces sí. O sea, que también, y también es cierto, o sea, de las muchas cosas a mí mucha gente me dice que bueno, una cosa que llama mucho la atención es que te independizas joven, ¿no? Y te dicen, no, yo tenía muchos amigos que eran de mi edad y que decían, no, qué miedo, imagínate tú, no te da cosa, que no sé qué. Y yo decía, pues es que lo tengo que hacer, o sea, pues a lo mejor sí me da cosa, pero pues es que no es como que tenga tantas opciones, lo tengo que hacer, ¿no? No hay más, o sea, si quieres determinada cosa, si el camino es ese, pues tienes que pasar, ¿no? Y me decían, no, pero ¿cómo? Que no sé qué. Y se les hace como, ay, tú has salido sola, pero es que nadie sale solo. Y también se llega a un punto en el que a veces si alguien te ofrece ayuda, y a todos nos han ofrecido ayuda en algún punto, pues también está bien tomarla, ¿no? O sea, siempre y cuando sea algo limpio, pues, ¿no? O sea, que alguien te dice, mira, te voy a dar el chance, te voy a dar trabajo, bueno, pues eso es una ayuda, ¿no? Pero no que sea palancas o eso, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, en México, ¿no? Si pudiéramos pensar en el mexicano de hoy y ver su historia,
¿no? Traemos como muchas emociones y muchos complejos. El miedo, desde que juntaban en las plazas públicas, ¿no? A aquel que se había salido de las reglas de aquellos conquistadores y le aventaban un montón de perros para que se lo comiera y generara un montón de terror, Sí, ¿no? sí, Tenemos sí. la melancolía por habernos roto como una manera de pensar, traemos el enojo por toda esta indignación por las matanzas o por toda... es que no fue un encuentro de dos mundos, ¿no? Sino fue un arrebato, ¿no? Sí, sí, sí. Como mujer, sin esta bandera feminista, ¿cómo vives siendo mexicana o mexicana? Yo como mujer, ¿cómo vivo siendo mexicana? ¿Cómo haces para romper ese miedo que si lo tenemos los hombres, ¿no? En esta las mujeres todas más reprimidas y tú decides, ¿no? De dónde vienes, voy a hacer una vida distinta? Es muy complicado, ¿eh? O sea, no es un proceso tan consciente. No es algo que suceda un día y que tú dices, híjole, yo soy mexicana y soy mujer, pues me tengo que poner las pilas porque si no la voy a armar, ¿no? Sino que más bien se trata un poco de ir haciendo lo mejor que puedes en cada momento que estás. No siempre te sale, ¿no? Lo que yo sí creo y agradezco mucho, o sea, me siento muy afortunada porque sí soy consciente de que desde que yo era niña, mi espíritu es fuerte. O sea, desde que yo era niña. Yo lo sé porque desde que era niña yo me daba cuenta de que siempre tenía mucha curiosidad, ¿no? O siempre tenía alegría de hacer las cosas, ¿no? O sea, como mucho, estaba más despierta, ¿no? O sea, sí, era independiente, no sé, esas cosas. Y además siempre me decían que era muy terca, ¿no? Muy terca, muy terca, muy terca. Pero eso tiene que ver, bueno, ahora yo lo veo, ¿no? Que yo en ese momento decía, ay, pues no es que sea terca, es que eso quiero. ¿No? Sí. O sea, claro, o sea, no es que estén deseando nomás porque sí, ¿no? Sino que yo sé lo que quiero. Y eso sí, yo creo que ha sido mucha suerte porque incluso cuando yo escogí mi carrera, no siento que pasé por ese proceso que pasa mucha gente de confusión, ¿no? De que no sé, que si será melón, será sandía. Yo para mí tuve, digamos, un par de opciones antes porque no conocía. O sea, yo pensaba que iba a estudiar Derecho porque no sabía que existía la carrera de Letras. Pero cuando supe que existía la carrera de Letras, dije, ay, no, pues, que está de Letras, ¿no? O sea, es obvio. Y ya me fui y ha habido momentos en los que he renegado, sobre todo cuando no encuentro trabajo, lo que sea, pero en general yo sé que hice bien, ¿no? O sea, se me facilitó siempre, o sea, llegué y yo no pasé como así de, ay, debo tal materia porque no entiendo nada o la sufrí o así, no. Entonces, no es tanto como que yo fuera muy consciente de que era mujer, al contrario, tuve que ir poco a poco como ganando esa sensibilidad de como mexicana y como mujer, cómo me voy a situar ante esta situación. Y no siempre mi manera de situarme fue igual. O sea, cuando era niña, mi papá también tiene que ver, porque él era muy misógino, era increíblemente misógino, ¿no? Y entonces, cuando yo nací y que fui niña, para él fue una decepción. O sea, que mi mamá hasta lo recuerda, que ella así como que despertando ¿no? Y que dijo, ay, el bebé, no sé qué es. Porque, o sea, mi papá juraba que yo iba a ser niño y tenían pensado que yo me iba a llamar Miguel y tal. No existían los ultrasonidos, ¿no? Y era una mentalidad que ellos tenían así como muy fija. Porque además, yo iba a ser niño porque iba a jugar con mi hermano mayor. O sea, ya tenían hasta una función asignada, ¿no? Yo nací y entonces mi mamá le dijo, ¿qué fue? Y que mi papá hasta hizo la mueca así de, ay, pues niña, ¿no? Pero resultó que mi hermano cuando nació fue 7mesino y enfermizo y tal. Entonces lo que sucedió con él fue que mi mamá siempre lo sobreprotegió y como que no era como el compa así muy aguerrido, competitivo que a mi papá le hubiera gustado, ¿no? Y en cambio yo
sí era, digo, yo no tenía esa presión, también si yo la hubiera tenido, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero yo sí era más, o sea, de estar ahí preguntándole a papá su música y sus cosas. Y entonces resultó que nos volvimos muy unidos, pero pues él seguía siendo misógino igual, ¿no? O sea, eso no se le iba a quitar, no se le quitó nunca. Y entonces, pues cambió un poco su perspectiva y lo que él decía un poco era como que bueno, sí, así como de, pues, cámara, eres mujer, pero no, tú no te vas a casar, ¿no? Porque eso es para las reces, ¿no? O tú no te vas a maquillar porque eso lo hacen las mujeres que no pueden llamar la atención de otra manera. Esa sí frase sí la tenía así literal, ¿eh? Así, no, las mujeres que se arreglan es porque pues saben que no pueden llamar la atención de otra manera, pero tú no. Y tú ya sabías todas esas expectativas, ¿no? Y yo sí, durante mucho tiempo, estoy consciente de que crecí como con este rollo mucho más, de lo que socialmente se espera de un varón, digamos, ¿no? Que sea pilas, que no sé qué, que haga lo que se le da la gana, tal y tal. Un poco por esta cercanía con mi papá, o porque yo me daba cuenta de que era muy fácil ganar su aprobación con buenas calificaciones, ¿no? O con no sé qué, o con cierto grado de ambición, ¿no? O sea, es difícil también ya saber cuál traes tú y cuál fue, o a lo mejor lo atraías y se alimentó de eso, ¿no? Pero con el tiempo, cuando ya creces un poquito y que sales a ver otras cosas y que ya ves que el mundo, pues sí, efectivamente es desigual con las mujeres, que es más difícil, que no sé qué, bla, bla, bla. Pues primero, el primer impulso que tienes es decir, pero yo no soy como las otras mujeres, ¿no? Que es el típico de One of the Boys, ¿no? Todas las chicas, no todas y todas, pero muchas hemos pasado por ese rollo de que te quieres desidentificar a huevo, ¿no? De no, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como las otras mujeres, yo soy distinta, ¿no? Pero ya después te das cuenta muy rápido, bueno, si eres observadora te das cuenta muy rápido de que pues los hombres te pueden dar por tu lado mientras les conviene, pero realmente nunca te van a considerar así tal cual igual, pues no. Sí, vemos todavía una sociedad así, ¿no? Claro. Existen hombres en todas las funciones, sí. En todas, las religiosas, las políticas, todas. Sí, pero a las mujeres no se les toma en serio, ¿no? Pues ya ve ahorita Rosario Robles, ¿no? Y de que todos agarraron dinero, pues todos agarraron, pero ¿quién es la que sale primero? Claro. Pues sí. Pero eso le pasa por creer que es one of the boys. Entonces, eso fue mi primer, digamos, reacción, pero pues rápido me di cuenta de que no se iba a poder. Y entonces ya poco a poco sí me fui... yo también tenía muy introyectado el pensamiento de mi papá. Entonces yo, como muchas mujeres, pues era también, pues había sido criada en la misoginia, ¿no? Y entonces tenía como este pensamiento también de que no, bla, 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 ¿no? Pero poco a poco pues sí te das cuenta de que al final lo has hecho porque eso pues te ha ganado privilegios, ¿no? Aunque fueran los privilegios de que mi papá me viera con buenos ojos, pero pues ahí estaba, ¿no? Y ahora pues ser mujer en México es complicado en el sentido de que simplemente ayer, ¿no? En el Twitter, bueno, esto con lo de la diamantina rosa, ¿no? Y otra vez, o sea, que tú estás leyendo lo que dice la gente, cómo lo manejan los medios y tal. Y para mí, lectora, es muy claro, ¿no? Que el mensaje que se manda es que importa más un objeto que una vida humana, ¿no? Que una vida de mujer en particular, ¿no? Pero pues ellos no se dan cuenta aparentemente, ¿no? Sí, pero prefieren que... O sea, exactamente, o sí, pero no conviene cambiar, ¿no? Y entonces ser mujer en México pues vas del miedo a la furia, pues últimamente a la esperanza, porque sí creo que las mujeres estamos tomando lo mejor de las amargas lecciones que nos han tocado, y una sí ha sido la organización, ¿no? O sea, como el entender que si no formas comunidad, o sea, que si tú eres débil, el fuerte realmente no le interesa compartir contigo su poder. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, si tú no te unes con los otros,
no vas a llegar a Sí, va a ningún ser lado. complicado. Ujú. Y a veces el principal problema es entre las propias mujeres, ¿no? Uno dando clases, no se da cuenta de repente, Ajá. entra la chava y hay una competencia con las otras, ya ves cómo se viste, ya ves cómo anda. Pero es que, ¿sabes qué? Yo siempre insisto en eso, porque dicen mujeres juntas ni difuntas y que no sé qué, y que hay. Y si les dicen las feministas sí, pero después tienen problemas entre ellas y tal. Y es cierto, y yo lo he padecido, yo te podría decir, pues sí, la gente que me ha hecho cosas feas, pues algunas eran mujeres, ¿no? Y algunas eran feministas. Pero el problema no es la naturaleza femenina y el problema no es tampoco el feminismo. El problema es el capital. Porque si las mujeres tuviéramos las mismas oportunidades, todas, y esas oportunidades fueran las mismas que tienen los hombres, no tendríamos que estar brincando para arrebatarnos lo que queda, ¿no? Y entonces eso que tú distingues, ¿no? Llega una y ya se están comparando de cuál es la más guapa, no sé qué, no sé cuánto. Pues claro, porque, exactamente, porque hay una reorganización de capitales, ¿no? De puestos de trabajo, o hay una reorganización de espacios para publicar o de lo que sea, ¿no? Entonces no es que, o sea, si las mujeres tuviéramos chances, pues por supuesto que no íbamos a estar, a quién le gusta pelear, bueno, a lo mejor hay gente que sí le gusta, ¿no? Pero no creo que sea lo natural, ¿no? Y menos lo natural, o sea, solo porque eres mujer, ¿es natural que vas a odiar a tu compañera mujer? Pues no. Sería como creer el extremo que todos los hombres hay que odiarlos, ¿no? Claro, o sea, no hay un... Hay formas de ser hombre y hay formas de ser mujer, pero las aprendemos en un contexto social. Y ese contexto en el que estamos nosotros es el de la competencia desalmada, el del consumo a lo loco, ¿no? El individualismo también, a todo lo que da. Entonces, pues no es una cosa de femenino masculino, ¿no? Sino de cómo está organizado el sistema económico y social. Claro, que es la competencia, el consumo, la desunión, el miedo para ser controlado. Claro, la fragmentación y la anulación de la voluntad y de todo, ¿sí? Del deseo, ¿no? Hay que anular el deseo. ¿Quién puede desear y quién no? También. Eso no lo decide uno, lo deciden los contextos. Hablando un poco de tu historia, de la construcción de tu historia, ¿de dónde provienen tus familias? ¿Tu papá y tu mamá de dónde son? Mis papás son del Estado de México. O sea, los dos nacidos en el Estado de México. ¿En qué parte? Mi mamá nació en Nicolás Romero. Ella sí nació en su casa, así, partera, tal, en Barrón. Y mi papá en Atizapán, creo que dice. Pero sí, por la zona. Y sus papás, pues igual, Estado de México, aunque de un lado pues de Texcoco, no sé qué, y del otro lado pues de Acambay, así, o sea, pero en general Estado de México. ¿A qué se dedican o se dedicaban? Mi papá era médico y mi mamá de muy jovencita estudió comercio y fue secretaria un tiempo, pero se casó y se dedicó a ser ama de casa y después ya al comercio, ahí. Uh-huh. ¿Sabes cómo se conocieron? Ay, ¿cómo se conocieron? No, fíjate. O sea, yo sé que mi mamá trabajaba de secretaria en la línea de camiones donde el papá de mi papá tenía camiones, o sea, él era permisionario de camiones. Y entonces, de cierta forma, pues mi papá era el junior de los camiones, ¿no? Y ella pues era de las secretarias que trabajaban ahí en la línea. Entonces supongo que pues él algún día fue a ver a su papá o andaba en los camiones o lo que fuera, pues eso. Okay. ¿Y tú qué sabes un poco de por qué deciden hacer vida juntos? Pues la verdad es que yo creo que ni a ellos les quedó muy claro al final. O sea, fue mucho como... Mi mamá dice que ella, una de las cosas que no le gustan de ella misma, o que no le gustó de su manera de vivir, digamos, es que siempre de joven le dio pena decir que no. O sea, como que se sentía siempre obligada a decir que sí. Y dice que su primer novio lo tuvo porque se le declaró y que pues le dio pena decirle que no. Y entonces mi papá parece que en algún punto como que se encaprichó con que se hicieran novios. Y mi mamá pues dice que no era como que le gustara o no sé qué, pero que pues sí, un poco como que cedió a este asedio, ¿no?
Y mi papá tampoco creo que haya estado muy enamorado, pero tenía este rollo de pues saber cómo le hago para que me haga caso, ¿no? O para que se haga mi novia. Pero entonces resulta que creo que duraron como un año de novios o 2 años, no sé. Pero mi mamá salió embarazada de mi hermano y entonces se casaron. Pues típico, cuadro típico. Eran muy jóvenes también. ¿Qué edad Entonces, tenían? cuando se casaron mi mamá tenía 19 y mi papá tenía 24. Sí, puedes tú hacer como un recuento hacia atrás. La educación en casa, ¿dónde la pondrías? ¿Muy conservadora, muy liberal, en un punto medio? Uy. Eh, pues algunos valores tradicionales, sí. Eh, bueno, fíjate que yo como que no diría que mi casa era especialmente conservadora, pero ahora que lo mencionas tal vez sí. Porque yo ahora todavía cuando regreso y visito y tal, me doy cuenta de que en mi familia pues todavía hay hasta hace unos años había un rechazo total a la homosexualidad, ¿no? O sea, una homofobia total, xenofobia total. Este, sí, pues sí, yo creo que tradicional, fíjate. Aunque lo curioso es que sí, de cierta forma mi papá y mi mamá fueron en sus respectivas familias como la nota discordante, porque mi mamá desde que era niña le reclamaban sus familias que, bueno, sí, sus papás sobre todo, que como que no se conformaba, o sea, como que era pobre, digamos, ¿cómo decirte? Ella aspiraba más, ¿no? Y en su familia como que todo el mundo estaba muy, no, pues, ¿qué tiene, no? Pues estamos bien, es lo que Sí, Dios sí, quiso. sí, sí. Y mi mamá, digamos que siempre vivió con esta inconformidad, aunque tampoco supo muy bien cómo dirigirla a... Ella como que no supo tomar eh, como la responsabilidad, ¿no? De sí, a mí no, yo sí sé que no me gusta vivir así, pero ¿qué hago yo? ¿No? Entonces, como por esta misma educación tradicional, ella pensaba que si se casaba con un profesionista, iba a cambiar. Pero no era así, ¿no? No fue así. Y mi papá fue la nota discordante, digamos, porque fue el primer profesionista de su familia. Y entonces él también, de cierta forma, chocaba mucho, porque su familia decía que los veía para abajo, ¿no? Porque ya él era doctor, y entonces nadie, no sé qué, y él siempre quería estar metido en sus libros, y prefería leer que convivir y qué tal, ¿no? Que de cierta forma yo también pienso que había una curiosidad, ¿no? Yo ahora yo tengo algunos de los libros de mi papá que tuvo cuando era joven, ¿no? Yo tengo el primer libro que él se compró con así, y tiene la factura y tal, y yo veo o sea, yo veo la factura de qué año es y de qué mes es y de cuándo salió el libro, y digo, no, pues es que este era un chavo que estaba atento a las novedades, ¿no? O sea, que leía los clásicos, pero que también estaba atento a lo nuevo, ¿no? Y eso tiene que ser alguien que realmente tiene curiosidad intelectual, ¿no? ¿Cómo consideras que esa educación se relaciona con la actividad de escritora? Pues, uff, esa es toda una pregunta porque yo desde que era niña también, es otra de esas cosas que uno no sabe. Si uno eligió lo que hace o te lo pusieron. Sí. Porque yo cuando era niña, en mi casa siempre había libros, y yo una vez leí uno que se llamaba El Loco, de Khalil Gibran. Yo tenía como 4 años, o sea, yo acababa de empezar a escribir, que a mí me enseñó a escribir y a leer mi mamá, de hecho, así en la casa. Eh, y yo recuerdo perfectamente la sensación de que yo lo leí y dije, claro, claro, yo entiendo muy bien lo que hizo este compa para escribir sus historias. Voy a escribir mi libro. Y entonces, porque el libro traía dibujos, ¿no? Porque Khalil Gibran también era pintor. Y dije, sí, yo lo voy a hacer. Entonces escribí un libro así de fábulas, así básicas, lo que quieran, ¿no? Y le puse dibujos con mis crayolas y tal, y se lo enseñé a mi papá. Y me dijo que estaba muy bien y que me lo compraba, y me lo compró. Bueno, Sí, no, mi primer tiraje agotado. es un éxito. Un éxito, un bestseller.
Pero eso cambia la vida, ¿no? Porque Pero el problema... pudo haber dicho, ay, sí. Pero fíjate que eso es o sea, que yo nunca he podido resolver, esa es una duda que a mí me atormenta, porque en ese momento que yo ya no sé qué, bla, 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 mi papá sí dijo así como que, sí, eres buena para escribir, y me colgaron ese numerito. Y entonces, todos en mi familia decían, pues es que tú eres buena para escribir, y tú eres buena para escribir. Y en ese mismo momento, del primer libro, que fue como mucha aceptación, y yo lo viví muy mal. O sea, ese mismo instante, para mí me dio mucha vergüenza. Y yo ya llegaba a un punto que si me decían que escribía bien, yo me ponía a llorar, o sea, de niña, que yo me ponía a llorar. Y yo en la escuela terminaba de contestar todo lo del libro, lo terminaba, y cuando la maestra decía, a ver, fulanito, lee, y yo no podía leer en voz alta, me daba pena, aunque fuera una tontería así de sujeto, porque no podía. Y me tardé muchísimos años yo siempre tenía esas ganas de escribir, y como que soñaba y decía, a lo mejor podría ser escritora, pero a la fecha sigue siendo para mí una cosa muy conflictiva, no la escritura, yo pienso que no es la escritura sí es una curiosidad que tengo y que ha cambiado también, pero ya el profesionalizarte y decir, bueno, ya escribí esto, publicarlo, promoverlo, ir a no sé qué, la presentación, eso sí es algo que fíjate que me pesa mucho. Sí, pues sí, o sea, y muchos años yo detesté, me enojó y me resistí a escribir. Porque me chocaba que me lo dijeran, me enojaba, de verdad. Hasta que ya un día dije, pues es que sí quiero. Pues sí quiero, pero me choca, ¿no? Nunca lo entendí. ¿Pero cómo se llama? Mi papá, Juan José se llamaba, Juan José. ¿Qué apellido? De la Cruz Delgado. ¿Y tu mamá? María Teresa Arana Cruz. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo era la convivencia en casa? Horrible. Porque, bueno, ahora yo lo pienso desde la interpretación de que pues mis papás eran muy jóvenes y no tenían la madurez para llevar una relación en la que además habían caído circunstancialmente, no por amor, ¿no? O sea, ni siquiera eran estos adolescentes locos enamorados que no. Entonces, entre ellos siempre la relación fue muy hostil, ¿no? No, siempre estaban peleando, discutiendo, o si no, no se hablaban, ¿no? Nos mandaban de recaderos de no sé qué. Y además nosotros no teníamos casa propia, vivíamos arrimados, decía mi mamá, en la casa de los papás de mi papá. Y no teníamos derecho a nada. O sea, el máximo sueño de toda mi niñez fue abrir una ventana. Yo soñaba con eso, con el día que yo pudiera abrir una ventana. No sé por qué, ¿no? Eso me daba... libertad. Sí, y de verdad, y el día que yo realmente, que ya después nos salimos con mi mamá, y que aparte del darme cuenta, ¿no? Así de, esta ventana ya la puedo abrir. Y ya. Y después de eso se vuelve cotidiano, ¿no? Pero al principio todas esas primeras cosas que puedes hacer, yo de verdad no podía sentarme en el comedor, no podía, no sé qué, prender el radio, o sea, no podía nada, ¿no? Entonces de repente ya cuando lo tienes, te vuelve un asombro, sí. Sí, cosas que es como cuando te lastimas un brazo y dices, caray, sí lo necesito, ¿no? Sí, no, sí, es raro. Y además mi papá tenía una obsesión muy extraña con que no, tenía como no sé si era como misántropo, no sé, pero no, él no tenía amigos. De hecho, yo no le conocí amigos. Y él no quería que nosotros tuviéramos amigos. Entonces nosotros teníamos prohibido, no recibíamos visitas. Teníamos prohibido ir a visitar gente. Y como no, o sea, estábamos casi siempre encerrados los cuatro en un cuarto, que era donde vivíamos. Entonces, era muy... Ahora lo pienso y digo, qué ambiente tan opresivo, qué violento de verdad. Claro. Pero cuando eres niño, no te das cuenta. Es lo que conoces, es lo que hay. Y cuando sales sí es un shock muy grande, como decir, caray, pues mis papás sí estaban bien malitos de sus nervios, ¿no? Pero, pues, más bien lo que te toca es terminar de balancear la realidad. ¿Qué número de hijo eres? ¿Cuántos hermanos son?
Yo fui la segunda hija y hubo 2 bebés que no nacieron, pero no sé si antes o después. Pero yo soy la segunda. Y mi hermano y yo nos llevamos 2 años. Entonces es muy poca distancia. Y ya después mi papá tuvo otros 2 hijos en otra relación y mi mamá tuvo otra hija en otra relación. Ok. ¿Cómo te llevas o cómo te llevaste con tus papás? Pues eso también es una pregunta complicada porque cuando era niña me llevaba muy bien con mi papá y mi mamá siempre ha sido una figura muy complicada. Nunca he terminado de saber si le caigo bien, si le caigo mal, si me quiere, si no me quiere, ¿no? Sí, es difícil descifrarlo. Pero digamos que con mi mamá tuve ciertas etapas de complicidad, más que de una relación como madre e hija, de, mi mamá me cuida, o le voy a pedir consejo a mi mamá. Más bien hubo como muchos momentos de alianza, pues justamente ante estos rollos por ejemplo, como no nos daban permiso de salir, decía mi mamá, ay, voy a ir a comprar la leche, acompáñame. Y era nuestro ratito que salíamos a caminar y a platicar, ¿no? Entonces era como eso, como complicidades. Y con mi papá sí tuve una relación, pero que era más como de amistad, ¿no? De escuchar música, de cosas así, pero no de un papá, no. Para hacer lo que haces, digamos, ellos te apoyaron, te echaron estas porras que para muchos son necesarias. Híjole, pues no exactamente. Yo sí sabía desde niña que quería ser universitaria, o sea, que yo quería una carrera, que quería ser profesionista y tal. Y en eso mi papá sí, digamos que siempre fue uno de los que me sembró esa idea, que me dijo que sí, esa era la manera, ¿no? O sea, esa era la opción. Mi mamá no. O sea, mi mamá, si por ello hubiera sido, yo hubiera terminado la secundaria y ya, ¿no? Ella realmente no veía como la utilidad. Y si me veía leyendo, pues era así como, ¿qué haces ahí sin hacer nada, ¿no? Perdiendo el tiempo y tal. O sea, ellos nunca leyeron, por ejemplo, lo que yo escribía, que yo se los diera a leer, no. Y bueno, mi papá murió antes de que yo me graduara, ¿no? Pero, y más bien mi papá lo que hacía era que me ponía mucho la exigencia, ¿no? Decía, ay, letras, es que esa carrera fácil, pues no vas a desperdiciar tu capacidad. Pero yo cuando hice mi primer trabajo de la carrera se lo llevé y le gustó. Y dijo, no, bueno, está bien. Está bien si ya estudiaste letras, pero tienes que ser Borges, ¿no? Me acuerdo que aparte así, Borges, ¿no? O sea, porque si vas a dedicarte a esto, pues que seas así, ¿no? Mi papá siempre era así. Y mi mamá, bueno, en la casa sí existe esa filosofía de que si van a ser barrenderos, o sea, que sean lo que quieran, pero si van a ser barrenderos, que los vengan a buscar a la casa de que son el mejor barrendero, ¿no? Y ahora yo pienso que también es una trampa bien, pues bien intencionada, pero difícil de llevar, ¿no? Si es de Borges, por lo menos odio también el fútbol. Sí, no, bueno, no, ni siquiera, no, sí me gusta. Pero, claro, porque vives con ese rollo bueno, para mí ha sido muy difícil esto bueno, ya escribí, pero no soy lo suficientemente buena, ¿no? No publico en una editorial importante, no, ¿no? No se llena Sí, la ¿no? feria del libro. Claro, sí, voy a la presentación y no dije, sí, eso, claro. Entonces sientes que lo estás haciendo mal, ¿no? Y la gente a lo mejor te dice, no, lo estás haciendo bien, ¿no? Imagínate, pero es difícil conciliarlo. Y mi mamá en realidad, yo creo que ella en realidad no, ni siquiera entiende, ¿no? ¿Qué onda? Le preguntan, ¿qué hace su hija? Sí, no, y mi mamá sí está como que completamente desconectada de mí, ¿no? Yo cuando ya estaba por acabar el doctorado, estás en el doctorado, ¿y eso qué? Eso es muy difícil, o qué, ¿no? Y ha leído los 2 libros porque yo se los regalé a mi hermana y del primero me dijo, sí, está bonito, Orillas, ¿no? Está bonito. Y ahora que leyó el Te amaba, ese sí me gustó. No, o sea, es como, pues sí, no, pero no así que diga nada, o sea, que ella vaya así por la calle diciendo, ay, miren el libro de mi hija, no. Okay. ¿De tu familia qué actitudes o valores te interesa conservar? De mi mamá, que yo creo que no puede existir alguien en el planeta que diga, ella me hizo algo con dolo.
Yo no creo que haya nadie que pueda decir que mi mamá le hizo una trampa, un trinquete, una jugarreta, lo que sea, no. O sea, mi mamá a lo mejor suena tonto, pero aunque ella pudiera sacar ventaja de algo, o aunque ella esté en un problema y la solución tenga que pasar por hacer algo feo o algo, ella prefiere quedarse con su problema y no piensa de esa manera, sí, pues dolosa, ¿no? Eso me gusta. Me gusta... Mi mamá sí es muy franca y yo soy muy franca. Eso sí, no, no se puede cambiar, ¿no? Y nosotros valoramos mucho la verdad, ¿no? Eso. Y además mi mamá tiene siempre ha tenido muy buen gusto, fíjate, muy buena intuición yo pienso que cocina bien porque tiene buen gusto, o sea, a lo mejor no tiene tantos recursos, pero siempre se ve bien arreglada porque tiene buen gusto. No, no se trata de su casa, se ve bonita, ¿no? Aunque sea sencillo. Igual si le das le das 2 libros, ella te distingue el bueno del malo y no pasó por la universidad, pero ya lo sabe, ¿no? Entonces, esa naturalidad con la que sí, o sea, que tiene intuición eso. Eso mi papá, pues mi papá me gustaba que pues hasta cierto, bueno, su curiosidad intelectual, eso sí. Y él, a lo mejor solamente en la teoría, ¿no? Tal vez en la práctica no tanto, pero en la teoría tenía unos valores muy firmes y unos ideales, ¿no? Y este rollo de conocer la historia, ¿no? La patria, los valores patrios y todo esto, el nacionalismo, priista y todo lo que tú quieras. Pero, pues, a mí me gustaba. Yo me acuerdo que de niña mi fiesta favorita era el 16 de septiembre, ¿no? Mi hermano y a mí nos emocionaba, nos traían al Zócalo a ver el alumbrado y a comer buñuelos y las banderitas y eso para nosotros era más que Navidad. ¿Cómo te recuerdas de niña? No me recuerdo, fíjate. No me recuerdo de niña. No fui ese día. No fui ese día, profe. No, fíjate que no me recuerdo. Y más aún, cuando mi mamá intentaba platicar así ¿te acuerdas que cuando eras niña? Ay, yo me ponía de mal humor y le decía que no, me irritaba mucho que intentara decir que algo y no me recuerdo. Ni bueno ni malo, ¿verdad? Lo que fuera a decir, no me gustaba, no me recuerdo. Ok. ¿Qué emoción te caracteriza? Chanfle. Pues es que según el día, ¿no? Como el papel celofán, pues no sé. Qué emoción de las 5, híjole. Yo siempre digo que el miedo, fíjate, soy una gente muy miedosa. O sea, el miedo sí lo siento y lo vivo, así, día a día, ¿no? Y hasta en cosas que, sí. El miedo sí yo sé que está presente. Últimamente no me gusta, pero los últimos 2 años me la he pasado muy enojada. Últimamente el enojo ha sido un compañero que he aprendido a vivir. Y más joven yo creo que la tristeza. Okay. Pero lo curioso es que esa es la emoción con la que yo más, digamos, o la que yo más toco, ¿no? La que más identifico. Pero es curioso que si tú le preguntaras a la gente que convive conmigo, bueno, a lo mejor últimamente no tanto, ¿no? pero hasta hace como relativamente poco la gente decía la alegría. Eres muy alegre, ¿no? Así me recordaban. Mis alumnos me decían, es que me acuerdo el primer día de clases que entraste con tu sonrisa, no sé qué. Y yo jamás, antes en la vida, yo nunca hubiera dicho, yo soy una persona muy alegre, ¿no? Pero pensándolo, pues a lo mejor... La verdad es que, no sé. Pensemos que es como el arte. Muestras y el otro recibe. Sí, puede ser, lo que ¿no? trae del corazón y lo que puede pues, ser. en el fondo tú también irradias, ¿no? Si pudiéramos pensarlo así, pues también a mí me transmites eso. Sí, ¿no? O sea, pues sí. Pero bueno, cada uno sabe en sus propios fantasmas cuáles son los que ese día... O a lo mejor es que también, y ahí sí... O sea, yo no sé qué tan consciente, pero yo a lo mejor mis emociones, el mundo interno, digamos, sí lo tengo muy separado del externo. O sí tengo muy claro cuál es cuál, ¿no? Y entonces hay veces que sí la emoción te lleva y que solo puedes estar enojado, ¿no?
Pero hay veces que a lo mejor internamente tú sabes que estás en un lugar no tan bueno, pero no te desquitas con los demás, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor por eso la gente dice, ay, pues nunca me hubiera parecido que fueras Que estuvieras así, Sí. enojada. Sí. ¿Qué sabor de alimentos te gusta más? Uy, antes me gustaba mucho el dulce, pero ya no, fíjate. El sabor. Yo creo que el chile acidito, puede ser. Okay. También me gustan mucho, fíjate, las verduras. O sea, el jitomate siempre ha sido de mis sabores favoritos, aunque dicen que no tiene sabor, pero a mí me gusta mucho con sí, sal, limón y sal, ¿no? Y en pica de gallo. No, o sea, el jitomate. Bueno, yo me comía el jitomate como fruta. Cuando era niña, le robaba los jitomates de la sopa, mi mamá me comía el jitomate. Pero sí, yo creo que tendría que ser como el ácido. ¿Hay algún sabor que rechaces? ¿O algún alimento que no te guste? Así nada. Híjole, no me acuerdo. Últimamente, fíjate que nunca me había pasado, pero el caldo de pollo ya no me gusta. Y no sé por qué. Bueno, algo habrá. Sí. ¿Tú qué consideras? ¿Es mejor comer con alguien o comer solo? ¿O es irrelevante? Es que me gusta comer. Fíjate que hay momentos para todo. O sea, hay veces que es... Bueno, ahora que yo vivo en pareja, ¿no? Y que yo estuve mucho tiempo viviendo sola. Y disfrutaba mi tiempo sola, lo disfruté muchísimo. O sea, mis años sola los disfruté, fui muy feliz. Y hay veces que a veces añoro esa amplitud que tiene la soledad, ¿no? Entonces, así tengo golosinas, la verdad. Pero ahora que me he acostumbrado a comer en pareja, el día que no comemos juntos, se siente raro, ¿no? Pero también hay veces que yo digo, quiero este momento para mí, para ir a sentarme a tal restaurante y comerme tal cosa yo, conmigo. ¿Tienes hobbies? No sé, Actividades. fíjate. Me gusta colorear mucho, me relaja colorear. ¿Bardas? Ay, sí, graffiti. No, me gusta colorear por números, que tengo un libro de colorear por números y me gusta que no sabes lo que es hasta que ya acabaste. Me gusta eso y me gusta... diría que escuchar música. Sí, pues sí, escuchar música me gusta. Me gusta últimamente escuchar podcasts también. Pues leer. ¿Alguno en especial? Ay, me gustan los de... Creo que los de psicología me gustan mucho. Todos los que así de, ¿por qué no perdonas? Y ¿por qué no sé qué? Y bla, bla, bla. Esas cosas. Eso me interesa mucho. La psicología siempre me ha llamado la atención. ¿Y de música? De música, a últimos días escucho lo que ahora le llaman indie, que ya no existe el rock como tal ahora, pero lo que están haciendo los artistas nuevos son sonidos que ya no se adaptan a un género en particular, ¿no? Y ese indie me gusta. Escucho eso, he escuchado Mozart mucho últimamente porque tengo una curiosidad con él y su padre. Entonces, hay algo que quiero escribir sobre la música y Mozart y el padre. La relación padres e hijos a mí me interesa mucho. ¿Que era muy fuerte con él? No, al contrario, lo que pasa es que Mozart, yo no sabía eso, pero resulta que el maestro de música de Mozart fue su papá. Ok, entonces con razón desde pequeño. Ajá, entonces desde pequeño él, o sea, todo lo que Mozart sabía se lo enseñó su papá. Pero a la vez era un papá, muy entrañable, tenían una relación muy cercana. Y entonces lo que dicen es que hay que ellos dejaron como que una correspondencia, o sea, hay muchísimas cartas entre Mozart y su papá, porque el músico en el que más confiaba Mozart en todo el mundo, o sea, como en la técnica y tal, era su papá. Pero además, como que la persona en la que más confiaba, así de ese mejor amigo, esa relación, así, era su papá. Y entonces... esa relación entre padres e hijos varones me parece interesante. Siento que tiene muchos matices que me interesa ver. Okay. La masculinidad es al final eso, ¿no? Supongo, Claro. no sé. Y que no está muy vista, ¿no? Por todos. Si la pudiéramos recuperar más en... Sí, puede ser. Y creo que, o sea, hay una parte del feminismo que está reivindicando
muchos decires de las mujeres que faltan, ¿no? O sea, que son que las mujeres puedan contar historias sobre mujeres, que las mujeres se representen como algo más que madres y esposas, que se recuperen los textos escritos por mujeres que se perdieron porque se tomaban como irrelevantes, y está bien. Pero creo que también para que realmente como que lleguemos a un balance, tenemos que terminar de hablar de todas esas cosas de la vida interior de los varones que también están un poco chuecas, ¿no? O sea, sí, o sea, como que hay que plantear una nueva forma de ser mujer, pero también de ser hombre. Claro, estamos trabajando mucho en ello, ¿no? Porque actualmente, por ejemplo, ser hombre también ya no sabemos ni qué. Antes estaba claro ser el macho y... Claro, y ya el macho proveedor ahora y sí. dudas de lo que tengo que hacer porque voy a quedar mal con alguien, me empieza a importar qué piensa. Claro. Y entonces tampoco está sencillo. Pero decía una maestra de nosotros de filología, donde empieza la duda, empieza el cambio, ¿no? Claro. Para escribir se requiere o haber sido tocado por Dios, nacer en Tocado, un día que Dios estaba muy contento, o se requiere hacer mucho, o sea, es trabajo, es realmente una disciplina que debe llevar un... Para ser escritor se necesita que te interese escribir. O sea, para escribir se necesita que te interese escribir. Pero para ser escritor se necesita tomar una decisión muy activa de construir una carrera hacia allá. Que eso significa que tú vas a poner tu cuerpo primero, ¿no? En una silla y vas a estar muchas horas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que tengo esta mano, articulaciones, no sé qué, y me tengo que poner muñequera y tal, ahí uno pone el cuerpo, ¿no? Todos los oficios tienen su desgaste, ¿no? Entonces ahí tienes que poner el cuerpo, tienes que poner el tiempo, tienes que poner los recursos. Y cuando tú tomas esa decisión de que vas a dirigir tu vida hacia allá, toda una serie de decisiones laterales pues van dirigiendo, se van convirtiendo en acciones. Pero pues no es un destino, porque puede ser que tú tengas todo el talento y que puede ser que tengas todo el talento. Hay un escritor, fíjate, Douglas Adams o Douglas MacAdams, no sé, pero la autopista intergaláctica, no sé qué, le cagaba escribir, ¿no? Uno que escribió la guía del autoestopista intergaláctico. No toleraba. Pero escribió un libro, lo terminó, ¡pum!, bestseller, ¿no? Entonces tenía como un contrato para hacer otro. Lo tuvieron que encerrar, así de, enciérrate y métete a escribir y obligarlo, ¿no? Y era muy bueno, muy bueno. Pero, pues pueden ser muchas cosas, pero para convertirte en... Puede ser incluso no tan bueno, puede ser incluso malo. Y tener la decisión de convertirte en escritor, y me cae, pues ve al Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿sabes por qué? Ay, perdón, ¿verdad? Pero él fundó su editorial porque nadie lo publicaba. Y de repente en los 90s. Y dime si no es más conocido que muchos que uno dice son los grandes artistas de la literatura. Claro. Pero que hay ahí pues una gran decisión. Claro. En tu práctica, ¿cómo es tu disciplina cuando vas a escribir algo? ¿Cómo es esta rutina? ¿Cómo es el comienzo de un libro? Pues todos han sido diferentes, pero creo que mi acercamiento en general ha sido por trámites. O sea, no es como que diga, voy a escribir un libro y entonces ya, ¿no? Día 1, no sé qué. Sino que yo voy pensando los proyectos por trámites, y entonces pienso, voy a escribir ese trámite, digamos que es un cuento o que es un capítulo, ¿no? Y yo lo que necesito es... ya tengo mi mente en ese trámite y a lo mejor necesito buscar cosas con las que se relaciona, ¿no? Y entonces es más un trabajo, bastantes días, de que no se nota. A lo mejor no es que te estés clavando investigando, ¿no? O que estés todo el día escribiendo, pero te pones como en un estado de ánimo en el que dentro de ti estás pensando.
y estás a la vez receptivo con lo de fuera, porque la mente funciona así, o sea, tú ya tienes esa intención y aunque ahorita estés comiendo y yo estoy platicando contigo de esto, no sé qué, si de repente llega algo que me sirve, lo conecto. Entonces yo tengo que pasar así como que varios días y el día que ya, o sea, llega un punto que digo, ya sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Y normalmente hago notas o un esquema así para no perderme, el que voy a seguir, y entonces decido, mañana voy a escribir esto, o el jueves, o el día que sé que no voy a salir, eso es muy importante, que no voy a ver, o sea, que no tengo que ver gente, ¿no? Que no tengo que yo tengo así todo el domingo sin compromisos, ándale pues, ni me voy a bañar para no salir, ¿no? Y entonces ese día ya digo, hoy tengo que escribirlo, y muchas veces sucede que todo el día estoy de malas, no de malas, sino como a medias, porque estás como pensando, ¿no? Pensando y por dónde llega y por dónde no sé qué, no sé cuánto. Hay veces que sí, sobre todo cuando son textos que uno debe. Ahora, hace poco hice un prólogo, teníamos un amigo que se estaba quedando aquí. Y a él le tocó ver todo el proceso que yo leía y tomaba no sé qué, pero no. Y hasta que un día dije, ya, hoy lo voy a hacer. Y sí, tal cual, puse mi computadora. Yo siempre pongo un aceite aromatizante, diferente, siempre es diferente. Porque a mí me ayuda mucho, a mí los olores me gustan mucho, pero además siento que el cerebro sí necesita que haya algo que le avisa que algo pasa. Entonces yo tengo mi para quemar aceites y entonces pongo mi computadora, abro mi archivo, prendo mi aceitito y entonces el cerebro dice, vamos a escribir, ahora vamos a escribir, ¿no? Me pongo mi música con audífonos normalmente y ya le pego como si fuera marimba chapaneca. Yo sí le pego muy duro. Hay gente que escribe a mis suavecito, yo sí le pego duro. Y ahí voy, poco a poco. Pero yo sí normalmente puedo escribir un segmento de principio a fin. 5 cuartillas, o 10, o las que sea. Pero que ya es un segmento pensado. Pero ese trabajo que se ve como, y lo escribes en un día, no lo escribes en un día, o sea, sino que tiene un proceso detrás. ¿Quiénes son tus mentores, se puede decir? ¿Quiénes ¿Vivos? han influido? O sea, personas con las que tuve contacto. Sí, de carne y hueso. Yo tomé un solo semestre con Alberto Chimal, pero yo lo considero un mentor, no tanto por lo que me enseñó en la técnica o en la literatura, sino porque me gusta la manera en la que él vive su oficio de ser escritor. Porque es un tipo generoso, buena gente, siempre tiene un comentario amable para todos. A todo el que se le acerca, el jovencito que se le acerca y le pregunta, oye, ¿qué me aconsejas para escribir? Él lo escucha con paciencia, le contesta y aparte le contesta bien, o sea, no le contesta cualquier pendejada, le contesta bien, ¿no? Él realmente te escucha así y además ha leído muchísimo y tiene una capacidad para recordar y te recomienda el libro justo así tal que ni siquiera tú sabías que ese era el libro que estabas buscando, pero que te revelaba el secreto de lo que necesitabas escribir, ¿no? Y ha hecho una carrera fructífera, que se nota que siempre está trabajando, que está escribiendo algo, pero se da el tiempo para compartir, ¿no? Él sí es youtuber, hace sus videos de YouTube y comparte y les da consejos a los que le preguntan. Y aunque ha hecho una carrera pública y exitosa porque publica en editoriales internacionales y tal, no ha sido a costillas de nadie, ¿no? O sea, habrá gente, y me ha encontrado gente en la vida que a lo mejor me dice, no, porque a mí Chimal un día, pero es como, me vio feo, ¿no? O me dijo no sé qué, o sí, ajá, claro, ¿no? Pero yo jamás he sabido que alguien diga de Chimal, Chimal, por él no me dieron una beca porque él cambió el dictamen para que metieran a su amigo, ¿no? O sea, una cosa así. O que acose muchachas, o sea, ¿sabes? Entonces, pienso que se puede hacer una carrera fructífera, exitosa, generosa con los jóvenes y honesta, ¿no? Con integridad, ¿no? Y con dignidad, haciendo lo que él quiere, porque tampoco es como que escriba así. Le encargaron un libro de robots y lo escribió, ¿no? No, escribiendo lo que él quiere. Y yo tuve mi asesora de tesis doctoral, la doctora Aralia, y para mí, yo creo que las horas que pasé con ella conversando, o sea, 1 hora me platicaba de la tesis y me corregía, muy puntual, y luego 2 horas de plática.
Y yo valoro mucho ese tiempo que me dio porque me hablaba de todo, ¿no? De la vida, sí, de la vida, de ser académico y de tener inquietudes artísticas y seguir adelante sin miedo en la vida. Yo a la fecha muchos de sus consejos todavía me acuerdo y digo, ay, qué razón tenía. ¿Y de muertos o de Que gente admire, que admires? bueno, José Agustín no ha muerto, pero yo no lo conozco. Pero también me gusta, y muy seguido en YouTube pongo sus entrevistas, porque también, bueno, me gustan sus libros, pero además me gusta la manera en la que él... Me identifico con muchas cosas con él, ¿no? O sea, que fue un lector muy precoz, que le gustaban los rusos, que le gustaban los griegos, que era muy ñoño, ¿no? Que le encanta la música, ¿no? Que fue a Cuba y Cuba lo cambió, o sea, muchas cosas. Y además es muy espiritual, ¿no? O sea, él lee mucho de budismo y le entró a las drogas como loco y de repente dijo, Le no, tocó este la no es el época. camino, ¿no? Le tocó la época. Sí, sí, sí. Pero también él le hizo autobiografía y también él cuenta que llegó un punto en el que él hizo eso, ¿no? De decir, ya no estoy dispuesta a tener más trabajitos que me quiten el tiempo de escribir. Voy a escribir, es lo que voy a hacer. ¿Hay un momento, un factor determinante en tu vida que haya hecho que hoy te dediques a esto y no a una actividad? ¿A escribir? ¿Que me dedique a escribir? Fíjate que yo en el 2012 por ahí, que ya ganaba mi lana y me iba bien, dije, ay, pues me voy a pagar unos cursos en el claustro de Sor Juana de escritura, a ver qué onda. Y coincidió también con que yo tenía un sitio web que entrevistábamos gente, músicos, autores y tal, y empecé a conocer escritores jóvenes. Y ese momento fue muy determinante porque el empezar a tener contacto con escritores activos y tal, por primera vez en la vida me hizo ver que tal vez no era difícil. O sea, que tal vez era posible, ¿no? Y además después de eso lo que sucedió fue que uno de esos escritores, Daniel Espartaco Sánchez, yo le di a leer un cuento mío, porque para que le iba a meter a un concurso y para que me corrigiera y tal, y él muy generosamente también me lo corrigió, no sé qué, no sé cuánto. Él me dijo que no iba a ganar el cuento, el premio, porque no, pues porque así son los premios a veces, ¿no? Y efectivamente, pues no gané, ¿no? Pero después, a los meses, me escribió su editor y me dijo que estaba preparando una antología, no sé qué, no sé cuánto, y que quería mi cuento, que se lo había dado este cuate, ¿no? Y yo en ese momento dije sí, pero después dije, no, es que seguro este compa, como que... No sé qué pensé yo, o sea, yo pensé como, no, lo están haciendo, o sea, mi cuento no es bueno, lo está haciendo porque este güey le dijo que quién sabe qué, no sé, me dio un pánico ahí escénico. Y me salí, o sea, le dije, no está listo, no tengo nada, no sé qué. Y este compadre, el editor, me dijo, bueno, está bien, no pasa nada, pero pues prepara algo para el próximo año, para que salgas en la antología el próximo año. Yo dije, ay, pues me lo dijo por decir, ¿no? Por quedar bien. Sí. Pero al año siguiente me escribe y dice, bueno, pues ya va a salir la antología de este año, ¿qué onda? Ya tienes algo, no sé qué. Y dije, ay, cabrón, o sea, entonces, pues sí era porque era el cuento, ¿no? O sea, no era tanto porque era su compa el que se lo recomendó. Y entonces fue como la primera vez que yo dije, puedo escribir, ¿no? Y puedo escribir, además, a lo mejor a alguien le puede interesar publicar lo que yo escribo. Y después viene, a lo mejor a alguien le puede interesar leer lo que publico, ¿no? Que en su escala muy pequeña, por supuesto, ¿no? O sea, yo no soy así una autora famosa, consagrada, ni nada. Pero, pues ese momento sí sí cambia, claro. Pudiéramos hacer una metáfora de meternos un día ahí al interior tuyo. ¿Qué encontraríamos? Depende del día. En mi cabeza siempre hay... ¿Hacia dónde dirigidas? Siempre me despierto y lo primero que tengo que hacer es mi lista de qué tengo que hacer ese día. Y en función de lo que tenga que hacer ese día, allá va la energía, ¿no? O sea, normalmente es como, tengo que preparar las clases de no sé qué. O
por ejemplo, ahora que te decía que voy a dar mi clase y me tardo 2 horas en llegar. Pero esas 2 horas ya uno va pensando en cosas relacionadas con eso, ¿no? En mi cabeza siempre está como algún tema que me da curiosidad en ese momento. No diría que me obsesiona, pero sí hay algo que me interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que quiero escribir una novela, pues sí está ese rollo de que en las películas veo algún detalle que se relaciona con el tema y ya lo estoy registrando, ¿no? O sí, o sea, como que hay un fondo en mi cabeza que siempre está en stand-by relacionado con esa novela, ¿no? Y siempre en mi cabeza hay un autor o un libro o un conjunto de autores que estoy leyendo en ese momento. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo, en el celular estoy leyendo El silencio de los inocentes y en libro estoy leyendo a una autora que me parece fabulosa que se llama Joan Didion, que es norteamericana, porque estoy escribiendo algo sobre ella. Entonces eso siempre va a estar, ¿no? Y un montón de cosas alrededor, de preguntas que me surgen, pero que tengo que resolver en ese momento, ¿no? Google, y empiezo a googlear esas cosas. Sí, eso. ¿Le tienes fe a algo? Sí, yo sí soy una persona creyente y sí. ¿En qué? Bueno, yo practico una fe, ¿no? Que es animista y milenaria y naturalista, ¿no? O sea que en realidad, pues creo en que participamos de un universo que está hecho de energías. Creo en los ancestros, ¿no? Y en cómo esa línea energética pasa o nos acompaña o lo que sea. Y creo también en las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Que también son energías protectoras a veces o a veces no tanto, ¿no? En eso creo mucho. ¿Tienes alguna práctica espiritual? Debería tenerla, fíjate, pero no. Así como un hábito, no lo tengo. Así, tengo etapas en las que medito, ¿no? Aunque en realidad, por ejemplo, correr es una práctica espiritual porque sí me gusta ser muy consciente de ese momento, ¿no? O sea, como de esa soledad de estoy corriendo, estoy no sé qué. Es como meditar, ¿no? Sí. Bueno. En algún sentido sí, ¿no? Yo creo que cocinar también es una práctica espiritual. Hay veces que yo, de verdad, esto sí suena como mal viaje, pero, bueno, no mal viaje, pero así como medio pacheco. Pero hay veces que cuando uno cocina, sobre todo cuando manipula ciertos ingredientes o ciertas recetas, a mí sí me entra este rollo de pensar pues que estamos conectados con miles de años de tradición, ¿no? O sea, en una cosa tan simple como que dices, en este guiso hay que tatemar el chile, ¿no? O sea, no va cocido, va tatemado. Y esa diferencia la tuvo que haber hecho, bueno, no es alguien, sino generaciones de personas, ¿no? Entonces, me parece que a veces la manipulación de ciertos ingredientes o ciertos elementos, pues es una práctica espiritual. ¿Cuál es tu mejor obra, si es que ya está hecha? A mí me gustó mucho escribir el cuento que se llama Milagro en Donny Van Drive. Aunque fue por encargo, fíjate, porque ese me lo encargó el periódico Milenio, que sacan un especial de Navidad cada año. Y me gustó porque me lo encargaron y yo tal cual me metí a WikiHow, ¿cómo se escribe un cuento de Navidad? ¿No? Y así decía, lleva esto, lleva esto, lleva esto. Y entonces yo hice el proceso de, bueno, me voy a poner a pensar, que lleve esto, que no sé qué, no sé cuánto, lo hice, me lo corrigió un amigo, tal. Y tal vez me gustó porque fue como fue la primera vez en la que yo, ya tenía cosas publicadas o en tránsito de publicarse. Y fue como uno de esos momentos en los que yo dije, ya hay un cierto dominio del oficio. Porque lo anterior, digamos, el Te amaba lo escribí en mi blog y como que nunca tuve visión de que fuera novela, ¿no?
Y Orillas, los primeros cuentos, pues uno era parte de una novela y otro como que intuitivamente y tiene muchos cambios y a algunos les dejé incluso errores, ¿no? Que yo claramente ahora lo veo y digo, eso no está bien resuelto, ¿no? No se pudo hacer de otra manera, tal, lo que sea. Pero en el Doniphan yo me sentí como una persona que me dijeron, escribe un cuento. Y dije, ¿cómo no? Sí, le escribo su cuento. Y entonces yo supe qué hacer y no sé qué, bla, bla, bla. Y que además le sentí claramente cómo tenía un cierto control de la técnica, pero también esa técnica me servía para expresar algo de mí, ¿no? Y a la fecha me parece que... Y además cuando, bueno, salió en el periódico, ¿no? Y la gente lo leyó y uno ve la reacción muy directa en Facebook. Y sí, sentí como que o sea, la reacción era muy honesta, que me decían, era un cuento bonito de Navidad, un dulcito, o sea, lo que yo quería, ¿no? Entonces, a la fecha yo creo que es el que más me gusta. Viendo ahorita que tienes allá las meninas. Ah, sí. Si pudiéramos tomar esta idea del mayordomo que está entrando o saliendo, tú poniéndote en esa posición, volteas a ver tu obra, ¿no? Ajá, volteo a ver. En ese último momento antes de partir hacia otra vida o Ajá, muerte, hacia lo que sea. ¿contemplas tu obra y te sientes contenta con esta obra que es tu vida? ¿O cómo te Me sientes? siento tranquila, me siento tranquila. Sí. Sí, yo sí creo que uno vive, uno va viviendo hacia su muerte, ¿no? Y que las muertes que uno a veces tiene, pues sí reflejan cosas, o sea, que uno sí se puede dirigir hacia un cierto tipo de muerte, ¿no? Ojalá, al final no quiero ser irrespetuosa también porque aquí hay gente, sobre todo ahora en México, ¿no? Que a veces lo encuentra la muerte de unas maneras pues, que son terribles, ¿no? Y no estoy diciendo que sea su culpa. Pero sí pienso que en la medida de lo posible uno hace como que un trabajo para salir, ¿no? Salir de ese cuarto con tranquilidad. Y yo hasta ahora sí he fracasado, ¿no? Hay cosas que también me han salido bien. Yo he estado contenta con todas mis decisiones. Al día de hoy, cuando yo me pregunto por qué tomé esa decisión, me puedo responder y saber por qué, ¿no? O sea, si fue la mejor o no fue la mejor. En general, estoy contenta con casi todas mis decisiones, ¿no? Con unas estoy contentísima, que de verdad digo, híjole, la verdad, sí, no, dije, qué bien amanecí ese día, porque esto sí fue, ¿no? O sea, esa decisión estuvo tocada por un rayo de suerte, porque además ahí encontré mucho más de lo que yo esperaba, ¿no? En general estoy contenta. He tenido mis fracasos también, pero lo que a mí me tiene contenta es que hasta en mis fracasos, en el último, digamos, yo sí estuve como en una depresión o en un enojo. Sí estuve como 2 años, ahora que me fui al desierto, así como en la sombra, ¿no? Viviendo en la sombra, así en la guácara de ti, ¿no? Y sí, es una sensación que no es para nada agradable, ¿no? Y llegó un punto que sí, yo tuve esa sensación muy, muy mal viajante de que me veía al espejo y no me reconocía. Y me costó mucho trabajo volver a verme y sentir que estaba yo conectada con ese reflejo en el espejo, ¿no? Pero incluso ahí nunca me perdí. O sea, nunca he hecho algo. Digo, yo no me reconocía porque no quería vivir en ese lado de mi ser, ¿no? O sea, de estar en el lado oscuro que dicen, ¿no? O sea, en el enojo, en la frustración, en eso. Entonces yo decía, no, eso no puede ser, ¿no? Una energía muy baja, ¿no? Aparte es muy densa, pesada, de verdad que ya llega un punto que casi que te volteas ¿no? Por inercia. Pero en mis actos sí me reconozco, ¿no? Y eso yo creo que es lo mejor. Es lo mejor. Pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, a ustedes. Experiencia de vida nos haces crecer mucho. No, y pues esperemos que la gente que también nos permita mirarlo, que miren este video. Gracias. Gracias.